Malcolm X es uno de los líderes más influyentes y polémicos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su historia es la de un hombre que pasó de la delincuencia y la cárcel a convertirse en un símbolo de lucha, orgullo y resistencia afroamericana. Pero su vida estuvo marcada por constantes transformaciones, de joven criminal a líder radical, luego a una voz más conciliadora, hasta su trágico asesinato. ¿Quién fue realmente Malcolm X? ¿Y por qué su legado sigue vigente hoy? Malcolm X nació como Malcolm Little el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska. Desde niño enfrentó el racismo de forma brutal. Su padre, Earl Little, era un activista seguidor de Marcus Garvey y promovía el regreso de los afroamericanos a África. Pero este activismo le costó caro. Su casa fue incendiada y en 1931, su padre murió en circunstancias sospechosas, presuntamente asesinado por supremacistas blancos del grupo Black Legion. Poco después, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico y Malcolm y sus hermanos fueron separados y enviados a hogares adoptivos. A pesar de ser un estudiante brillante, la sociedad racista lo frenó. Un profesor le dijo que no podía ser abogado porque era negro y que debía aspirar a ser carpintero. Desilusionado, dejó la escuela y se fue a vivir con su hermana en Boston. En Boston y luego en Nueva York, Malcolm se sumergió en la vida callejera. Se convirtió en un experto en estafas, tráfico de drogas y robos. Frecuentaba Harlem, el corazón de la cultura negra, pero también de la criminalidad. Su vida en el crimen terminó en 1946, cuando fue arrestado por robo a mano armada y condenado a 10 años de prisión. Pero lo que parecía su final fue en realidad un nuevo comienzo. En la cárcel, Malcolm conoció la Nación del Islam, NOI, un movimiento religioso liderado por Elijah Muhammad, que predicaba el separatismo racial y la autosuficiencia afroamericana. Inspirado, Malcolm dejó atrás su nombre de esclavo, Little, y adoptó la X, simbolizando la identidad africana perdida de su familia. Se convirtió en un estudiante voraz, leyendo sobre historia, política y filosofía. Al salir de prisión en 1952, se unió de lleno a la Nación del Islam y se convirtió en su vocero, más carismático y polémico. Then the Honorable Elijah Muhammad has to rewrite history or retell history. And since the white man can't dispute this truth, he tries to defend himself by saying that Mr. Muhammad is teaching hate. It's not hate to say that we were kidnapped and brought here, it's truth. It's not hate to say that we were Jim Crow, discriminated and segregated, it's truth. It's not hate to say that the Supreme Court, which is the highest court in this country, came up with a hypocritical desegregation decision 9 years ago, which they haven't enforced yet. That's not hate, that's true. Durante la década de 1950 y principios de los 60, Malcolm X se convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos civiles. A diferencia de Martin Luther King Jr., que promovía la resistencia pacífica, Malcolm X defendía la autodefensa y la separación de los blancos. You happened to mention the last time you were here, I believe it was last April, that your group was not a violent group, but
you went on from there. Could you repeat this? We're not a violent group in this sense. The Honorable Elijah Muhammad teaches us never to be the aggressor and to always respect and recognize and obey law and law enforcement officers. And he teaches us always to be in the right, religiously seek to be in the right. But then he teaches us if we're ever attacked, we have the right, the religious right, to defend ourselves. And any act of violence that Muslims have ever been involved in has always been a reaction to an aggressive act that has been committed against us. We don't endorse passive resistance. We don't endorse nonviolence. We don't endorse any kind of peaceful suffering. In fact, we don't endorse anything that's advocated by Martin Luther King that has a tendency to strip and disarm our people in this country at a time when the segregationists in the South are not disarmed. And we think that it is wrong to teach black people in America to be nonviolent at a time when someone is not teaching the white man in America also to be nonviolent. Su presencia en los medios aumentó, pero mientras crecía su fama, también aumentaban los conflictos dentro de la nación del Islam. Malcolm empezó a cuestionar la autoridad de Elijah Muhammad, especialmente tras descubrir sus escándalos sexuales. En diciembre de 1963, tras el asesinato de John F. Kennedy, Malcolm declaró que la violencia en los Estados Unidos era un caso de pollos que vuelven a casa para dormir, diciendo que el país cosechaba lo que sembraba. Well, I said the same thing that everybody says, that his assassination was the result of the climate of hate. But only I said the chickens came home to roost, and which means the same thing. Climate of hate means that this is the result of something. And when I said chickens coming home to roost, I said the same thing. La nación del Islam lo suspendió. Malcolm X estaba por emprender su transformación más importante. En 1964, Malcolm abandonó la nación del Islam y fundó su propio movimiento, la Organización de la Unidad Afroamericana. Pero su mayor cambio llegó tras viajar a la Meca, donde vivió el verdadero Islam. Allí, vio a musulmanes de todas las razas unidos. Se dio cuenta de que su visión de la lucha racial debía cambiar. Regresó a los Estados Unidos con una nueva perspectiva, menos racista y más incluyente, pero aún combativa. Su mensaje ya no solo hablaba de los derechos de los negros en Estados Unidos, sino de una lucha global contra la opresión. Esto lo convirtió en un objetivo aún mayor para el gobierno y sus enemigos. Today I'm speaking for myself. Formerly I spoke for Elijah Muhammad. And everything I said was Elijah Muhammad teaches us thus and so. I'm speaking now from what I think, from what I have seen, from what I have analyzed and the conclusions that I have reached. Then the white man is no longer the devil and he is no longer bound to be evil? If I judge a man by his conscious behavior, I am not a racist. I don't subscribe to any of the tenets of racism. Then there are good whites and good blacks and bad whites and blacks. It's not a case of being good and bad, good or bad blacks and whites. It's a case of being good or bad human beings. Desde que rompió con la nación del Islam, Malcolm X comenzó a recibir amenazas constantes. En la madrugada del 14 de febrero de 1965, su casa en Queens, Nueva York, donde vivía con su esposa, Betty Shabazz, y sus hijas, fue incendiada con cócteles Molotov. Afortunadamente, Malcolm y su familia lograron escapar ilesos, pero la casa quedó gravemente dañada. Malcolm X acusó directamente a la nación del Islam de estar detrás del ataque, ya que las tensiones con la organización habían alcanzado un punto crítico. Sin embargo, la policía no hizo nada al respecto. Una semana después, el 21 de febrero de 1965, Malcolm X estaba dando un discurso en el Audubon Ballroom de Nueva York. Justo cuando comenzaba a hablar, 3 hombres armados irrumpieron en la sala
y le dispararon 21 veces. Tenía solo 39 años. Su esposa Betty Shabazz y sus hijas presenciaron el asesinato. Los sospechosos eran miembros de la Nación del Islam, pero hay teorías de que el FBI y la CIA estuvieron involucrados. Hasta hoy, su muerte sigue siendo objeto de controversia. Aunque murió joven, Malcolm X dejó un impacto enorme en la historia, inspirando a generaciones de activistas, desde las Panteras Negras hasta el movimiento Black Lives Matter. Su mensaje de autosuficiencia, orgullo negro y justicia sigue resonando hasta hoy. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de Malcolm X? Déjanos tu comentario y si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.